¿Qué harías si descubrieras que tu hijo está involucrado en un crimen atroz? ¿Cómo enfrentarías el dolor y la culpa mientras luchas por entender lo que lo llevó a cometer semejante acto? Estas son las preguntas que explora Pulsión, la impactante novela de Gabriela Exilart, que nos sumerge en el lado más oscuro de la adolescencia y la violencia. En este primer capítulo exploraremos los primeros indicios de la tragedia que se avecina, a través de la mirada de Ada, una madre que se enfrenta a la pesadilla de todo padre, descubrir que su hijo no es quien ella creía. Prepárate para un viaje emocionalmente intenso, lleno de suspenso, drama y reflexión. Bienvenidos a El Edén Literario, el espacio donde exploramos las historias que nos hacen pensar, sentir y cuestionar nuestra realidad. Hoy nos adentramos en las páginas de Pulsión, una novela que nos invita a reflexionar sobre la violencia juvenil, la responsabilidad parental y los límites de la justicia. Pulsión, de Gabriela Exilart. ¿Qué harías si sospecharas que tu hijo es un asesino? ¿Hasta dónde llegarías para defenderlo? Cuando Ada amanece ese domingo y se da cuenta de que sus hijos no están en la casa, le parece lo más normal. Le habían dicho que dormirían en casa de amigos. Prepara el mate y enciende el televisor. La brutal noticia termina de despertarla. Mataron a un adolescente a la salida del boliche. El cuerpo, tapado con una tela blanca, ocupa casi toda la pantalla. Piensa en la madre de la víctima, apaga el aparato y llora. La noche anterior, Magda se preparó para salir a bailar, ilusionada por el encuentro con Damián. La previa, un lugar repleto de menores excitados, música, amigos, alcohol. Todo puede salirse de control. El relato de Pulsión es de una brutal vigencia. La violencia entre jóvenes, que sigue patrones reiterativos de odio y machismo. La vida de un chico se trunca de pronto, en una sucesión inesperada de instantes fatales, pero en lo profundo de la historia de esta desgracia se aloja otra, la de una madre enfrentada a sus propias contradicciones. Un drama social que se acrecienta en la actualidad, un pacto de silencio, un secreto de amor. Pulsión, de Gabriela Exilart. A la memoria de las víctimas de violencia en grupo y a sus seres queridos. Ada. Capítulo número 1. Quiero que los metan presos y les rompan bien el culo. Era la frase que me venía a la mente cuando veía por televisión esos casos horribles en que un grupo de chicos mataba a otro, a un par, a otro chico como ellos, y me ponía en el lugar de la madre de la víctima. Pocas veces pensaba en la madre de esas bestias. Algo inconsciente me protegía de ese pensamiento, quizás porque ya habría tiempo para eso. Mi cabeza me llevaba de inmediato a mis propios hijos, que bien podrían haber sido víctimas de semejante barbarie, pero mis hijos casi no salían de noche, y cuando lo hacían, siempre era con amigos como ellos, bien educados, de buena familia, chicos estudiosos que hacían deporte. Algo hizo clic en mí cuando supe que los agresores eran deportistas. No pertenecían a un club o equipo determinado. Al parecer, algunos jugaban al rugby, otros al fútbol y algunos al básquet, como los míos. No eran turistas, eran de acá, de mi ciudad, una ciudad balnearia, como cualquier otra que en verano se llenaba de todo. Al principio venían muchos de la capital, gente que tenía sus departamentos o casas de veraneo. Luego, cuando fue más fácil irse a vacacionar afuera, eligieron otros destinos, como Punta del Este, Colonia, Brasil, y mi ciudad fue recibiendo turismo de menor categoría, mucho jubilado o gente de fin de semana. Juventud, poca, preferían irse a otras playas más del norte. La Feliz se llenaba de los marginados que vomitaba la capital, marginados que buscaban hacerse la temporada acá,
limpiando vidrios, cuidando autos y robando. En eso se había convertido mi ciudad, que luego del verano quedaba sucia y maltrecha y con pocas ganancias para los que la trabajamos durante todo el año. Pero los asesinos eran de mi ciudad, no habían venido de ningún lado a hacerse la temporada de ese verano. Eran chicos como los míos, incluso uno había ido al mismo colegio que mi hijo mayor, al Santa Ignacia de la Buena Estrella, colegio católico, estricto y de una calidad académica de excelencia. Quizás Ramiro lo conocía. Decían que uno de los chicos acusados no entendía cómo podían seguir diciendo que era un chico cuando era una bestia. Tenía 17, como mi Damián. Cuando me enteré, esa mañana de domingo, mientras tomaba mate, maldije la hora en la que adquirí la costumbre de ver las noticias mientras comía. Nunca eran buenas. Siempre había desgracias, muertes, guerra, o como en este caso, un asesinato brutal. En mi ciudad, en el balneario al que solía ir con chicos de la edad de los míos. Las imágenes eran espantosas, y esa madrugada se me quedó grabada en la retina. Me quedé sin aire y empecé a temblar. Mis hijos no habían salido esa noche, pero ninguno estaba en casa. En verano preferían juntarse en algún chalet y organizar fiestas privadas. Total, para lo que ellos buscaban, tomar y arrimarse a alguna chica, daba igual si era un boliche, un garage o un parque poco iluminado. La noche anterior, Ramiro me había dicho que se juntaban en el quincho de una de las chicas del grupo de la secundaria, con la cual se seguía viendo pese a haber terminado hacía 2 años, y que luego se iba a dormir a lo de Iván, uno de sus amigos. No me había mandado mensaje cuando llegaron, pero yo había controlado, un hábito que no me podía sacar, las conexiones de WhatsApp, y la última había sido a las 6:40, casi en simultáneo con la de Iván, de modo que deduje que habían llegado bien, habían revisado sus teléfonos y se habían acostado. Damián se había ido a dormir a la casa de Manuel, un compañero de colegio y de básquet. Madre, ama de casa, pendiente de su único hijo. Padre, dueño de un supermercado que tenía 3 sucursales. Gente responsable. Se habían quedado jugando a la Play hasta las 6 de la mañana, hora de su última conexión. Le había mandado un buenas noches, que duermas bien, y típico adolescente me había clavado el visto sin responderme. Imaginé que le daría vergüenza que su amigo se diera cuenta de que la mamá, pesada como yo, le mandaba mensajes de buenas noches. Así son los adolescentes. Los había aleccionado bien. Me había cansado de repetirles que si alguna vez se iban de boliche, nunca anduvieran solos, ni siquiera para ir al baño. Y así me tuve que aguantar sus quejas. Ma, eso lo hacen las minas, nosotros vamos de a uno. Pero yo solía ser tan insistente que terminaban diciéndome que sí. Y yo me creía, al menos para dormir tranquila, que me hacían caso. Mis hijos no compartían amigos, tampoco salidas, así que cada fin de semana para mí era un calvario. Si bien confiaba en ellos, dormía de a ratos, siempre mirando el celular, porque en los primeros años de sus estrenadas libertades les pedía que me enviaran un mensaje diciéndome si ya habían llegado, si iba todo bien, y que me avisaran cuando venían para casa. Me obedecían. Sé que les daba vergüenza por sus amigos y los imaginaba mandando mensajes a escondidas para no aguantar las cargadas. El mayor lo hizo durante un tiempo, hasta que cumplió 20, y un día me dijo que ya era un hombre, que confiara en él, que tenía que dejarlo volar. Volar, pensé yo, si todavía estás estudiando y viviendo en casa. Y por más que mi hijo mayor trabaja desde los 15, durante las temporadas, el invierno era largo y dependía de mí, pero lo dejé en paz. Me quedaba el menor, de 17, siempre más retobado para todo. Damián todavía cumplía su obligación de darme aviso de dónde estaba las pocas veces que salía. Fui a cambiar la yerba y cuando volví me quedé petrificada frente al televisor. Todos los canales hablaban de lo mismo. El chico al que habían partido la cabeza a patadas, en el balneario, en mi ciudad. Un chico como mi Damián, estudiante, deportista. Un chico como los míos. Un chico al que habían matado delante de la novia.
una rubiecita que aparecía en las cámaras llorando, custodiadas por 2 amigas que también lloraban, hasta que uno de los agentes de la policía se la llevaron de allí. Las imágenes se repetían una y otra vez, las mismas, y se me metían en el cerebro, lastimándome. La cámara, impiadosa, se acercaba al cuerpo que estaba tendido en el suelo, tapado con una lona que no llegaba a cubrir la mancha de sangre todavía fresca, que se agrandaba sobre el cemento. Apagué el televisor y dejé de contener las lágrimas. Quería ver a mis hijos, abrazarlos, pero seguro estarían durmiendo. Les mandé mensaje: vengan para casa por favor, así, sin explicaciones. Seguramente cuando se levantaran se enterarían. Lloré hasta que me quedé seca, como si ese chico al que le habían roto la cabeza y las ilusiones fuera mío. Lloré por él, por su madre, por su novia y por todo eso que uno no llora en su momento. Después vino la bronca, y fue cuando dejé de pensar en las víctimas y dirigí mi atención a los victimarios. Pensé en ellos y en sus madres. ¿Qué clase de madres habrían sido para que sus hijos cometieran semejante salvajada? Y fue ahí cuando pensé que si alguno de mis hijos hubiera hecho algo así, querría que lo metieran preso y le rompieran bien el culo.